Dios te bendiga en este miércoles 24 de junio del 2020. Voy a llamar el titular de esta mañana: ¿de qué se alimenta tu fe? Vamos al libro de Romanos, capítulo 12 y verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estas palabras son palabras que nos hacen crecer y a la vez madurar espiritualmente. Y un título que me llamó a la atención: ¿de qué se alimenta nuestra fe? Quiero decirte en este día, acabamos de tener un servicio lleno de gloria. Nos sorprendió este martes. Este miércoles empezamos un día para sobrepasar el día del martes. Estamos viviendo unos tiempos gloriosos en medio de la pandemia, en medio de la circunstancia y el desierto que muchos estamos viviendo. Pero hay algo muy fuerte que Dios depositó en cada uno de nosotros, que es la fe. Nada es imposible al que cree. Un creyente lleno de la fe sobrenatural de Dios tiene una pasión ardiente por lo imposible. Y eso imposible nos lleva a una fe que es alimentada cuando enfrentamos situaciones imposibles. Cuando Dios nos dio a cada uno nuestra medida de fe, que ese fue el verso que leímos, es interesante cómo este verso lo podemos desglosar. Nuestra medida de fe, un apetito por lo imposible, viene a nuestro espíritu. Y fuimos hechos para tener apetito por lo imposible. La fe percibe como un hecho real aquello que aún no es revelado de los sentidos. La naturaleza de la fe no es para que sea revelada a los sentidos. Por eso es que cuando Dios nos manda a hacer algo, nunca le hallamos sentido, porque si tuviera sentido no sería sobrenatural. La mente carnal no puede ver lo imposible. O sea, la mente carnal no puede ver lo invisible. Esa es la palabra correcta. La mente carnal no puede ver lo invisible. ¿Por qué? Porque es un hombre natural. El hombre natural no percibe lo espiritual. Por eso es como si no existiera. Y Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos los creyentes tienen fe, sí, pero en diferentes medidas. La palabra nos confirma que todos creyentes tenemos fe, pero no todos tenemos la misma medida. Dios llevará a un nivel de fe más grande a aquellos que hayan creído por cosas mayores y hayan hecho crecer su fe. Cuando llevamos nuestra medida de fe hasta el límite, entonces Él nos impulsa a un nivel mayor cuando elegimos permanecer confortables en un lugar donde nuestra fe no es retada. Escuche bien, amada iglesia de Jesucristo. Es posible que la medida de fe que tenemos se pierda en lugar de aumentar.
Si somos buenos mayordomos de la medida de fe que tenemos, Dios nos dará más. ¿Y qué es una medida de fe? ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de la medida? Una medida es la esfera de influencia y el nivel de autoridad donde usted pone su fe a producir. El ser humano es capaz de influenciar para bien o para mal. Por eso vemos gente en el mundo que tiene una influencia sobre muchas personas para hacer maldad, se entran en pandilla, lo controlan. Hay un promedio de 10,000 personas durante su vida en el mundo espiritual y todo opera de acuerdo a niveles de autoridad. Por ejemplo, cada uno de nosotros ha recibido una medida de autoridad en la iglesia. La medida de fe que Dios le ha dado a cada uno de nosotros es para ser usada de manera efectiva conforme a su nivel de autoridad. Recuerde que si su medida de fe es suficiente para mover montañas o derribar fortalezas, en la misma proporción debería ser un nivel de autoridad, debido a que cada uno se le ha dado una medida de fe y nunca habrá una excusa para no creerle a Dios. Quiero decirte en el nombre de Jesús, ¿cómo recibir la fe de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. En el libro de Marcos, en el versículo anterior de Marcos 22, la traducción correcta es tener la fe de Dios. En el griego del verbo aparece en voz pasiva, la cual significa la acción viene de afuera. En otras palabras, Jesús no nos pide que tengamos fe en Dios, sino que Dios nos da la fe que a Él le pertenece. Es impresionante la palabra de Dios. Más sencillo, nuestra naturaleza humana es incapaz de producir fe por sí misma. Por eso debemos tomar la fe de Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, recibe la fe de Dios para que bendigas a otros. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos a Pedro haciéndolo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí está poniendo en práctica lo que el maestro le había decretado, le había declarado. La naturaleza humana solo puede dudar, no puede creer, pero la naturaleza divina solo puede creer, no puede dudar. Todo miembro en cada congregación, de hecho en nuestra congregación, nosotros lo hemos entrenado. ¿Cómo así, pastor? Sí, como en un ejército se entrena a la gente que son ejercitados en la medida de fe que Dios le ha dado. Y esto incluye a quienes apenas se inician en el evangelio. Nosotros tenemos gente que entraron a nuestra congregación que eran incrédulos, no creían en nada y empezaron a ser influenciados a través de lo que ellos han visto del ministerio. Cómo tomamos la posesión de una discoteca, cómo empezamos con 6 o 7 personas en un lugar de capacidad que cogía 1,100 personas y cómo habían bancos vacíos. Y yo hacía decretos desde el púlpito, declaraba palabras sobre el púlpito que veía la iglesia llena, porque eso es la fe. La fe no necesita ver, la fe es ciega, la fe lo que necesita es creer. Cuando tomamos la posesión del edificio del C de la Portland, muchos líderes no entendían. Dios, por eso llama hombres y mujeres y le da una visión y deposita lo que Él tiene diseñado para el hombre. Moisés, cuando hace el tabernáculo, ya Dios había depositado en Moisés ese tabernáculo. Cuando Dios le dice a Moisés que se le aparece en la salsa ardiente, que va a ser el libertador del pueblo, Moisés estaba lleno de excusa. Pero él le dijo, ¿cómo voy a ir? Y lo que tenía era una vara en la mano. Y tenía que empezar a vivir una vida de fe, con esa vara que se convirtió en serpiente,
con el brazo que se le llenó de lepra y después se la quitó. Y tuvo un encuentro con la gloria, tuvo un encuentro con el Elión, tuvo un encuentro con el gran Yo Soy. Y para él poder liberar un pueblo, para usted llevar una congregación, para usted sostener su casa o su empresa, tiene que tener una fe cimentada en la roca que se llama Cristo Jesús. Cualquier proyecto que vaya a emprender tiene que tener fe y tiene que estar agarrado de la mano de Dios. Dios te bendiga en este miércoles. Te saludan los pastores Giovanni Sondi Ramírez. Eres de gran bendición a escuchar este devocional que hacemos todos los días, que sale a las 6 de la mañana. Quiero decirte, envíaselo a personas que necesitan escucharlo y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le dan a la campanita y le va a mandar todas las notificaciones de todos los contenidos que tenemos que son de gran bendición. Dios te bendiga y que la paz de Dios